La empleada siempre sintió que había algo extraño en aquella casa, demasiado silenciosa. Una tarde nublada, decide subir al ático y lo que encuentra la hiela por dentro. 3 niñas temblorosas, durmiendo en el suelo frío entre cajas polvorientas, ocultas del mundo y del afecto. Fue allí, en aquel ático olvidado, donde comprendió que no era descuido, sino crueldad. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Ricardo Morales siempre fue conocido en la Ciudad de México como un hombre de visión. A sus 42 años, había construido un imperio en el ramo de la tecnología, pero lo que realmente lo definía no eran los números en su cuenta bancaria ni los premios empresariales que decoraban su oficina. Era la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de Mariana, su compañera desde hacía 15 años, y cómo su voz se llenaba de orgullo al mencionar a las 3 niñas que transformaron su vida en algo mucho más grande de lo que cualquier negocio podría ofrecer. Mariana era arquitecta, una mujer de rasgos delicados y personalidad firme, que había abandonado parcialmente su carrera para dedicarse a sus hijas en los primeros años, pero nunca dejó de ser la socia estratégica de Ricardo. Se complementaban como las piezas de un rompecabezas perfecto. Cuando él se perdía en hojas de cálculo y juntas interminables, ella lo traía de vuelta a la tierra con una mirada serena y unas cuantas palabras certeras. Cuando ella dudaba de sus propias capacidades, él le recordaba cada proyecto arquitectónico que había diseñado con maestría. La noticia del embarazo llegó en un momento en que ya se habían dado por vencidos en tener hijos. Mariana tenía 37 años, Ricardo 40, y ambos se habían conformado con la idea de que su familia serían solo ellos dos. Pero el universo tenía otros planes. Cuando el doctor anunció que no era un bebé, sino 3, el consultorio pareció girar alrededor de la pareja. Trillizas, 3 niñas. 3 corazones latiendo simultáneamente dentro de Mariana. Ricardo sostuvo la mano de su esposa con tanta fuerza que ella sintió un hormigueo en los dedos, pero no se quejó. Lloraron juntos ahí mismo, en la salita fría del consultorio, mientras el médico sonreía discretamente, acostumbrado a presenciar momentos así, pero siempre conmovido por la intensidad del amor humano. El embarazo estuvo rodeado de cuidados. Mariana pasó meses en reposo relativo, con Ricardo transformando la recámara principal en un santuario de confort. Le llevaba el desayuno a la cama, le leía, ponía música suave y le hablaba a la creciente panza, dándoles nombres provisionales a cada bebé antes de siquiera conocer sus rostros. Cuando finalmente nacieron, en una mañana soleada de octubre, el hospital se llenó de una energía especial. Laura, la primera en llegar, lloró alto y fuerte, anunciando al mundo su presencia. Sofía vino 3 minutos después, más tranquila, observando todo a su alrededor con ojos curiosos. Y Beatriz, la más pequeña, llegó sonriendo, algo raro en los recién nacidos, como si supiera que había entrado en un hogar repleto de amor. Las 3 luces de la casa las llamaba Ricardo, y realmente, desde ese día, la residencia en la zona poniente de la Ciudad de México ganó una luminosidad diferente. Los primeros años fueron de descubrimientos constantes. Ricardo aprendió a cambiar pañales con la eficiencia de quien dirige equipos, y Mariana se desvivía entre mamilas, siestas sincronizadas y una paciencia que parecía inagotable. Contrataron ayuda, por supuesto, una nana experimentada llamada Doña Cecilia, que rápidamente se convirtió en parte de la familia. Pero incluso con apoyo, los padres hacían cuestión de estar presentes en cada hito importante. Las primeras palabras fueron dichas con los 2 sentados en el piso de la sala, aplaudiendo cada sílaba como si fuera un discurso histórico. Los primeros pasos ocurrieron un domingo lluvioso, con Ricardo filmando todo en su celular, mientras Mariana sostenía las manitas temblorosas de cada niña. La casa se llenó de dibujos coloridos pegados en el refrigerador, juguetes esparcidos por los pasillos y risas que resonaban desde el jardín hasta la cocina. Ricardo redujo su carga de trabajo,
delegando más responsabilidades a sus socios para poder recoger a sus hijas del kinder todas las tardes. Mariana volvió a trabajar medio tiempo, pero solo en proyectos que realmente la inspiraban, rechazando propuestas que la alejarían demasiado de casa. La pareja era consciente de que aquellos años eran preciosos e irrecuperables. Las trillizas crecían con personalidades distintas, pero complementarias. Laura era la líder natural, siempre la primera en sugerir juegos y en defender a sus hermanas cuando alguien intentaba separarlas. Sofía era la soñadora, la que pasaba horas dibujando mundos imaginarios e inventando historias elaboradas sobre princesas y dragones. Beatriz era la estudiosa, la que aprendía rápido y hacía preguntas complejas que dejaban a los padres boquiabiertos. Juntas formaban un trío inseparable. Los fines de semana eran sagrados. Ricardo y Mariana llevaban a las niñas a pasear por el bosque de Chapultepec, donde corrían entre los árboles y alimentaban a los patos en el lago, o visitaban museos, adaptando las explicaciones al lenguaje infantil, plantando semillas de curiosidad que florecerían con el tiempo. A veces simplemente se quedaban en casa, preparando pizzas caseras juntos, con las niñas cubiertas de harina y salsa de tomate, riendo tanto que apenas podían respirar. Era una vida sencilla a pesar de la abundancia financiera. Ricardo siempre se aseguró de enseñar a sus hijas que el dinero era una herramienta, no un objetivo, que la amabilidad valía más que cualquier cuenta bancaria, que ayudar a quien lo necesita era obligación de quien puede. Mariana complementaba estas lecciones con el ejemplo, llevando a las niñas a donar juguetes que ya no usaban, explicando la importancia de compartir y de reconocer los privilegios. La familia Morales era conocida en el condominio por su generosidad y sencillez. Los vecinos comentaban lo raro que era ver a gente exitosa, sin arrogancia, a niñas ricas sin ser demasiado mimadas. Ricardo saludaba al portero por su nombre. Mariana siempre tenía una sonrisa para la señora de la limpieza del edificio y las trillizas ayudaban a separar la basura reciclable sin quejarse. Eran pequeños detalles, pero que construían una reputación sólida. En los cumpleaños de las niñas, la casa se transformaba en un espacio mágico. Mariana diseñaba la decoración personalmente, Ricardo contrataba a los mejores animadores y juntos creaban fiestas memorables que mezclaban diversión y sencillez. Había pastel casero hecho por doña Cecilia, juegos tradicionales como Pasa el anillo y el juego de las sillas, y siempre un momento en que Ricardo tocaba la guitarra mientras todos cantaban las mañanitas. Las niñas soplaban las velitas juntas, pidiendo deseos silenciosos que probablemente involucraban más tiempo con sus papás y quizás un perro. Fue justamente después de uno de esos cumpleaños, el de los 6 años de las trillizas, que Ricardo tuvo que hacer un viaje rápido fuera de la ciudad. Era un compromiso inaplazable con un cliente importante en Querétaro, a unos 200 kilómetros de la Ciudad de México. Mariana, que rara vez acompañaba a su esposo en viajes de trabajo, decidió ir con él esta vez. Doña Cecilia se quedaría con las niñas durante la noche, algo que ya había sucedido algunas veces y siempre había salido bien. En la mañana del viaje, las trillizas se despertaron temprano y fueron a la recámara de sus papás. Ricardo se estaba ajustando la corbata mientras Mariana revisaba la maleta por tercera vez, una manía que a él le encantaba. Las niñas saltaron a la cama king size, todavía en pijama, exigiendo abrazos de despedida. Laura preguntó si volverían pronto. Sofía pidió que le trajeran algún regalo. Beatriz solo se acurrucó en el regazo de su mamá, silenciosa, como si presintiera algo. Mariana besó la frente de cada una, inhalando el olor infantil de champú de manzanilla y sueño reciente. Ricardo les hizo cosquillas a todas simultáneamente, provocando una explosión de carcajadas que llenó el cuarto de alegría. Prometieron volver al día siguiente antes de la cena, a tiempo para escuchar las novedades de la escuela y ver la caricatura favorita de las niñas. Doña Cecilia apareció en la puerta, saludando y asegurando que todo estaría bien. La pareja bajó por el elevador de manos dadas,
comentando lo rápido que estaban creciendo sus hijas. Ricardo conducía un sedán cómodo, nada ostentoso, solo un coche seguro y espacioso para la familia. Salieron del condominio alrededor de las 8 de la mañana, con la ciudad ya agitada y el tráfico chilango comenzando a formarse. Tomaron la autopista que llevaba a Querétaro, platicando sobre el proyecto arquitectónico que Mariana estaba desarrollando y sobre la posibilidad de que Ricardo finalmente se jubilara antes para viajar con la familia. La carretera estaba transitada, pero fluía bien. Mariana buscaba en la radio una canción que les gustara, mientras Ricardo comentaba sobre la junta que tendría en unas horas. Se detuvieron en 1905, una gasolinera para tomar un café, estiraron las piernas y volvieron al coche renovados. El sol brillaba con fuerza, el día parecía perfecto, y ambos sentían esa paz que solo la certeza de un hogar sólido puede proporcionar. Fue cuando faltaban unos 20 kilómetros para llegar a su destino que algo inesperado sucedió. Ricardo se dio cuenta de que el coche no respondía como debía. El volante pareció trabarse por una fracción de segundo, luego se aflojó demasiado. Intentó frenar, pero el pedal se fue hasta el fondo sin resistencia alguna. Mariana volteó a verlo, con los ojos desorbitados, y, en una fracción de segundo, entendió que algo estaba muy mal. Lo que siguió fue una confusión de movimientos instintivos, gritos ahogados y el sonido metálico de algo rompiéndose. El coche se salió de la pista, volcó una vez, luego otra, hasta finalmente detenerse al otro lado de la autopista, con el frente destruido y los vidrios rotos por todas partes. El silencio que vino después del impacto fue aterrador. Otros conductores se detuvieron de inmediato, corriendo para ayudar. Alguien llamó a los servicios de emergencia. Otra persona intentó abrir las puertas abolladas. Un tercero grababa todo, sin siquiera darse cuenta de lo que hacía. Ricardo y Mariana fueron sacados del vehículo con extremo cuidado. Ambos respiraban, lo que ya era un alivio inmenso para los paramédicos, pero estaban profundamente inconscientes. El trauma en la cabeza era visible en Ricardo, que tenía una herida considerable en la frente. Mariana presentaba moretones por todo el cuerpo y una respiración irregular. La ambulancia llegó en menos de 15 minutos y el equipo médico trabajó con eficiencia para estabilizarlos antes de transportarlos al hospital más cercano. En el hospital, la noticia se esparció rápidamente. La familia Morales era conocida en la comunidad empresarial de la Ciudad de México, y pronto los periodistas comenzaron a rondar la entrada de urgencias. Pero quienes realmente importaban en ese momento estaban a 200 kilómetros de distancia, jugando inocentemente en el departamento sin tener idea de lo que había sucedido. Doña Cecilia recibió la llamada de uno de los socios de Ricardo. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando sonó el teléfono. La voz del otro lado temblaba al explicar que había ocurrido un accidente, que la pareja estaba hospitalizada, que la situación era delicada. La nana sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la barra. Las niñas se dieron cuenta de que algo andaba mal y vinieron corriendo, preguntando qué había pasado. Doña Cecilia no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo decirle a 3 niñas de 6 años que sus papás estaban heridos, que tal vez no volverían pronto? Se agachó a su altura, tomó sus 3 manitas y dijo con voz entrecortada que papá y mamá habían tenido un problemita con el coche, que estaban siendo cuidados por médicos muy buenos, que todo iba a estar bien. Laura preguntó si podían visitarlos. Sofía comenzó a llorar en voz baja. Beatriz solo miraba fijamente a doña Cecilia, como si intentara leer la verdad detrás de sus palabras. En el hospital, Ricardo y Mariana fueron llevados a la unidad de terapia intensiva. Los estudios mostraron traumatismo cráneoencefálico en ambos. Ricardo también presentaba fracturas en las costillas y Mariana una hemorragia interna que tuvo que ser controlada quirúrgicamente. Los médicos trabajaron durante horas, estabilizando los signos vitales, monitoreando cada latido del corazón, cada respiración asistida por aparatos. Cuando finalmente lograron un cuadro mínimamente estable, la noticia no era buena. Ambos habían entrado en coma. Coma, una palabra que carga tanto peso, tanta incertidumbre. Los neurólogos explicaron:
A los familiares que llegaban desesperados al hospital, que no había un plazo definido. Podían despertar en días, semanas, meses o nunca. El cerebro de cada uno había sufrido un trauma significativo y necesitaba tiempo para recuperarse. Todo lo que podían hacer era mantener el soporte, estimular con voces conocidas, música, caricias y esperar. Esperar con fe, con ciencia, con amor. La primera persona de la familia en llegar fue Elena, la hermana menor de Ricardo. Vivía en Monterrey, pero tomó el primer vuelo al enterarse de la noticia. A sus 38 años, Elena era divorciada, sin hijos, y trabajaba como asesora financiera. Siempre había mantenido una relación cordial, pero distante con su hermano, viéndolo solo en fechas especiales. Cuando entró a terapia intensiva y vio a Ricardo conectado a una infinidad de tubos y aparatos, con el rostro hinchado y vendas en la cabeza, tuvo que contener el llanto. Mariana estaba en la cama de al lado, igualmente inmóvil, igualmente frágil. Elena se acercó a ambos, tocó las manos frías de su hermano y su cuñada, y susurró palabras de aliento que no estaba segura de que fueran escuchadas. Los médicos la llamaron para una conversación privada. Le explicaron la gravedad de la situación, la necesidad de que alguien tomara decisiones médicas si fuera necesario, y principalmente que alguien asumiera legalmente el cuidado de las 3 niñas. Elena no dudó. Dijo que haría lo que fuera necesario, que sus sobrinas no quedarían desamparadas, que ella se encargaría de todo hasta que Ricardo y Mariana se recuperaran. Los médicos parecieron aliviados, la trabajadora social del hospital también. Todos veían en ella a una tía dedicada, preocupada, dispuesta a sacrificar su propia vida en Monterrey para estar presente en la vida de las niñas. Pero lo que nadie veía era el torbellino de pensamientos que pasaba por la mente de Elena en ese momento. Miraba a su hermano inconsciente y sentía una mezcla confusa de sentimientos. Preocupación genuina, sí, pero también algo más oscuro que prefería no nombrar. Ricardo siempre lo había tenido todo. La empresa exitosa, la esposa perfecta, las 3 hijas hermosas, la casa espaciosa, el respeto de la comunidad. ¿Y ella? Se había divorciado hacía 5 años de un matrimonio infeliz. Nunca había logrado embarazarse a pesar de intentarlo, y su carrera, aunque estable, nunca había alcanzado el brillo de la de su hermano. Elena siempre había escondido esa envidia detrás de sonrisas educadas y felicitaciones protocolares. Pero a solas, en noches de insomnio, se preguntaba por qué la vida había sido tan generosa con Ricardo y tan medida con ella. Y ahora, mirándolo inmóvil en esa cama, una parte sombría de su mente comenzó a calcular posibilidades. Si el coma se prolongaba, si Mariana tampoco despertaba, alguien necesitaría administrar los bienes de la pareja, alguien necesitaría cuidar de las niñas. ¿Y quién más apropiado que la hermana? Estos pensamientos la asustaron al principio. Elena intentó alejarlos, concentrándose en la esperanza de recuperación, pero a medida que los días pasaban y el cuadro permanecía sin cambios, la semilla de una idea comenzó a germinar. Podría no solo cuidar de sus sobrinas, sino también asegurarse de que los recursos de la familia fueran bien administrados. Y si, en el proceso, su propia vida mejoraba significativamente, sería solo un efecto colateral, no una intención. Elena consiguió la custodia temporal de las trillizas sin dificultades. Se presentó como la única pariente cercana disponible, demostró su propia estabilidad financiera y convenció al juez de que las niñas estarían seguras bajo su cuidado mientras sus padres se recuperaban. El proceso fue rápido, facilitado por la urgencia de la situación y la falta de otras opciones viables. Cuando Elena llegó al departamento de los Morales por primera vez como responsable legal de las niñas, fue recibida por doña Cecilia y 3 pares de ojos asustados. Laura, Sofía y Beatriz se abrazaban unas a otras en el sofá de la sala, vestidas con las pijamas que su mamá les había dejado listas días antes. Elena se agachó frente a ellas, forzando una sonrisa que intentaba parecer reconfortante. Les explicó que sería como una segunda mamá temporal,
que se quedaría allí cuidándolas hasta que sus papás volvieran. Prometió que todo seguiría como antes, que seguirían yendo a la escuela, que seguirían teniendo sus juguetes, que seguirían siendo amadas. Las niñas no dijeron nada, solo asintieron tímidamente, sin entender bien por qué esa tía que apenas conocían ahora dormía en el cuarto de huéspedes y daba órdenes en la casa. En las primeras semanas, Elena realmente intentó mantener una apariencia de normalidad. Llevaba a las niñas a la escuela, revisaba las tareas, preparaba cenas sencillas. Doña Cecilia seguía ayudando, pero notaba algo extraño en la nueva dinámica. Elena no tenía el afecto natural que Ricardo y Mariana demostraban. Sus caricias eran mecánicas, sus sonrisas forzadas, sus conversaciones superficiales. Pero la nana no dijo nada, pensando que era solo la tensión de la situación. Fue solo cuando se cumplieron 2 meses del accidente que Elena comenzó a revelar su verdadera naturaleza. El departamento que antes respiraba alegría comenzó a perder su esencia. Elena, después de pasar los primeros meses manteniendo las apariencias, gradualmente fue mostrando su verdadero carácter. Doña Cecilia fue la primera víctima de esta transformación. Una tarde cualquiera, Elena la llamó para una conversación privada en la cocina. Con voz firme y mirada fría, le explicó que la situación financiera estaba complicada, que necesitaría hacer ajustes en los gastos y que, lamentablemente, ya no podía mantener a una nana de tiempo completo. Doña Cecilia intentó argumentar. Llevaba 5 años trabajando allí. Conocía cada detalle de la rutina de las niñas. Sabía sus preferencias alimenticias, sus miedos nocturnos, sus manías antes de dormir. Más que eso, las trillizas la amaban. Era ella quien secaba sus lágrimas cuando despertaban de pesadillas, quien inventaba historias divertidas en el desayuno, quien las abrazaba cuando extrañaban a sus papás. Elena escuchó todo en silencio, pero su decisión estaba tomada. Doña Cecilia representaba un costo que ya no quería asumir, pero principalmente representaba un testigo, alguien que conocía demasiado la dinámica anterior de la casa y podría cuestionar los cambios que Elena planeaba implementar. La despedida fue dolorosa. Doña Cecilia abrazó a las 3 niñas por largos minutos, susurrando promesas de que nunca las olvidaría, que rezaría por ellas todas las noches, que esperaba que sus papás volvieran pronto. Laura lloró fuerte, aferrada al delantal de la nana. Sofía hizo un dibujo de despedida con toda la familia junta, incluyendo a doña Cecilia. Beatriz se quedó en silencio, pero sus ojos llorosos lo decían todo. Elena observó la escena desde la puerta, impaciente, tamborileando los dedos en la pared hasta que finalmente la mujer se fue, llevándose consigo la última conexión de las niñas con la vida que conocían. A partir de ese día, la casa cambió por completo. Elena no tenía paciencia para cuidar de 3 niñas de 6 años. Sus necesidades le parecían irritantes, sus llantos dramáticos y las preguntas constantes sobre cuándo volverían sus papás, insoportables. Comenzó a implementar reglas absurdas. Las niñas debían permanecer en silencio cuando ella estuviera viendo la televisión. No podían jugar en la sala porque no quería desorden. Tenían que comer rápidamente y sin quejarse lo que se les sirviera, incluso cuando era solo un sándwich frío o sopa de pasta recalentada. Lo peor, sin embargo, fue la decisión de cambiarlas de cuarto. La casa tenía 4 recámaras. Una siempre había sido usada como oficina por Ricardo y otra como cuarto de huéspedes. Las niñas dormían juntas en la recámara más grande, decorada con papel tapiz color rosa, cortinas delicadas y estantes llenos de libros infantiles. Era un espacio mágico donde inventaban juegos, compartían secretos y se sentían seguras. Elena miró esa recámara y vio solo un desperdicio de espacio. Un cuarto tan bonito, tan espacioso, y ella durmiendo en el cuarto de huéspedes más pequeño. No tenía sentido. Entonces, una tarde de sábado, anunció que las niñas se mudarían al ático. Cuando Laura preguntó por qué, Elena inventó una excusa sobre remodelaciones necesarias en su cuarto, algo sobre una filtración en las paredes que debía ser arreglada. Las niñas no tenían cómo discutir. El ático
era un espacio olvidado de la casa. Estaba en el piso de arriba, accesible por una escalera estrecha y rechinante. Tenía ventanas pequeñas que dejaban entrar poca luz, y el aire allí siempre estaba viciado y polvoriento. Ricardo usaba ese espacio solo para guardar cajas con documentos antiguos y objetos que no tenía el valor de tirar, pero que ya no usaba. Nunca imaginó que un día serviría de cuarto para sus hijas. Elena mandó subir 3 colchonetas delgadas y algunas cobijas viejas. No había camas, solo esos colchones tirados directamente en el piso de madera manchado. Las paredes tenían manchas de humedad y en algunas esquinas se formaban telarañas constantemente. El olor era a moho y abandono. Las niñas subieron por primera vez tomadas de la mano, con los ojos desorbitados de miedo e incomprensión. Esa primera noche en el ático, durmieron abrazadas en la misma colchoneta, asustadas con cada ruido, cada crujido de la madera vieja, cada sombra proyectada por la débil luz que venía de la calle. Laura intentó ser fuerte, contando historias para distraer a sus hermanas. Sofía lloró en voz baja hasta quedarse dormida. Beatriz se quedó despierta por horas, mirando el techo manchado y preguntándose dónde estaba su mamá. ¿Por qué su papá no venía a buscarlas? ¿Por qué esa tía era tan diferente a sus papás? La rutina se volvió cada vez más difícil. Elena se despertaba tarde y no se preocupaba por preparar el desayuno para las niñas. Ellas bajaban a las 7 de la mañana, uniformadas para la escuela, y encontraban la cocina vacía. Aprendieron a hacerse sus propios sándwiches con lo que encontraban en el refrigerador, generalmente pan duro y margarina. A veces ni eso había, y se iban a la escuela con el estómago vacío, tratando de ocultar el hambre a sus maestras. En la escuela, los cambios no pasaron desapercibidos. Las trillizas morales, antes tan alegres y participativas, se volvieron calladas y distantes. Ya no jugaban en el recreo con la misma energía. Sus uniformes, antes siempre impecables gracias a los cuidados de doña Cecilia y Mariana, ahora aparecían arrugados y a veces con manchas. Las mochilas, que se cambiaban anualmente por modelos nuevos y coloridos, comenzaron a presentar rasgaduras y remiendos mal hechos. Las maestras comentaban entre sí sobre la situación, pero nadie sabía a ciencia cierta qué estaba pasando en casa. Elena comenzó a usar el dinero de la familia para sus propios lujos. Cambió el coche sencillo que tenía por un modelo importado. Compraba ropa cara, frecuentaba restaurantes sofisticados con antiguas amigas de Monterrey que venían a visitarla, y remodeló la recámara que ahora ocupaba con muebles nuevos y una decoración elaborada. Mientras tanto, la ropa de las niñas les quedaba pequeña y gastada, y ella no se molestaba en comprar nueva. Recogía prendas donadas por vecinos o simplemente dejaba que usaran la misma ropa repetidamente. Las comidas se volvieron escasas y de mala calidad. Elena rara vez cocinaba. Pedía comida por aplicación para ella y dejaba algo básico para las niñas cuando se acordaba. Hubo noches en que subieron al ático sin cenar, dividiendo entre ellas los restos de 1900 un paquete de galletas que habían guardado. Aprendieron a racionar la comida como si estuvieran en un juego de supervivencia, cada una renunciando a un pedazo más para asegurarse de que sus hermanas también comieran algo. La ausencia de afecto era quizás lo peor de todo. Elena no abrazaba a las niñas, no les preguntaba cómo les había ido en la escuela, no demostraba ningún interés genuino por sus vidas. Cuando intentaban platicar con ella, recibía respuestas cortas e impacientes. Si lloraban pidiendo por sus papás, ella ponía los ojos en blanco y les ordenaba que dejaran el drama. Si se enfermaban, les dejaba un medicamento en el buró y se iba, irritada por tener que lidiar con otro problema. Laura, que siempre había sido la más fuerte emocionalmente, comenzó a tener pesadillas constantes. Se despertaba a medianoche sudando y llorando, soñando que sus papás habían vuelto, pero no podían encontrarlas en el ático. Sofía dejó de dibujar. Esa actividad que tanto amaba ahora parecía no tener sentido. Guardó sus lápices de colores en una caja vieja y no los volvió a tocar. Beatriz desarrolló el hábito de morderse las uñas hasta sangrar, un reflejo físico de la ansiedad que cargaba.
Los meses fueron pasando y la situación solo empeoraba. Elena se acostumbró al estilo de vida que la fortuna de su hermano le proporcionaba. Viajaba ocasionalmente, dejando a las niñas solas en casa con instrucciones básicas y un número de emergencia que nunca contestaba cuando llamaban. Aprendieron a valerse por sí mismas, preparando sopa instantánea cuando tenían hambre, bañándose solas con agua fría cuando el calentador se descomponía y a Elena no le importaba arreglarlo, y consolándose unas a otras cuando la nostalgia por sus papás se hacía demasiado fuerte. La casa, antes tan cuidada, comenzó a mostrar signos de abandono. Elena no contrataba personal de limpieza de forma regular, solo servicios esporádicos que apenas daban abasto con la suciedad acumulada. El jardín quedó sin mantenimiento, con la maleza creciendo desordenadamente. La alberca, donde las niñas jugaban con sus papás los fines de semana, ahora tenía el agua verde y llena de hojas. Los vecinos comenzaron a comentar sobre el descuido, pero nadie se atrevía a meterse en asuntos familiares. Fue en este escenario desolador que apareció Clarisa. Tenía 52 años, el cabello canoso recogido en un chongo sencillo, manos callosas por años de trabajo doméstico y una mirada profunda que parecía ver más allá de las apariencias. Viuda desde hacía 10 años, Clarisa había criado sola a 3 hijos que ahora eran adultos independientes. Había trabajado toda su vida en casas de familia. Conocía todo tipo de patrones, todas las dinámicas posibles. Lo había visto todo, desde hogares amorosos hasta situaciones perturbadoras que prefería olvidar. Elena la contrató por recomendación de una conocida, no porque realmente quisiera mejorar la situación de la casa, sino porque estaba cansada de hacer hasta los servicios más básicos. Quería a alguien que limpiara, lavara, planchara y principalmente que no hiciera preguntas incómodas. Clarisa aceptó el trabajo porque lo necesitaba. Llevaba meses sin un empleo fijo después de que la familia anterior se mudara al extranjero. El primer día, Clarisa llegó temprano, como era su costumbre. Tocó el timbre y esperó casi 5 minutos hasta que Elena le abrió, todavía en bata y visiblemente irritada por haber sido despertada. La casa, vista desde fuera, era bonita e imponente, pero cuando entró, Clarisa sintió algo extraño en el aire. No era solo el desorden visible o el olor a encerrado, era algo más sutil, una energía pesada que flotaba en las habitaciones. Elena le dio un recorrido rápido, mostrándole dónde estaban los productos de limpieza, lo que debía hacerse y dejando claro que esperaba eficiencia. Mencionó brevemente que cuidaba de sus 3 sobrinas mientras su hermano y su cuñada estaban hospitalizados, pero no dio detalles. Clarisa asintió, comprensiva, imaginando lo difícil que debía ser asumir a 3 niñas de repente. Pero pronto se daría cuenta de que su comprensión inicial estaba completamente equivocada. Las primeras horas de trabajo fueron reveladoras. Clarisa comenzó por la sala, recogiendo vasos sucios, cojines tirados por el suelo, revistas esparcidas. Pasó por la cocina y notó el refrigerador prácticamente vacío, con solo algunos artículos básicos y mucha comida de restaurante. Le extrañó la ausencia de frutas, verduras, esas cosas que normalmente tendría una casa con niños. Subió al piso de las recámaras y se sorprendió con la principal remodelada y lujosa, que contrastaba con el resto de la casa. Fue cuando estaba trapeando el pasillo de arriba que lo escuchó. Un ruido ahogado que venía de más arriba, de una escalera que ni siquiera había notado antes. Eran voces bajas, infantiles, susurrando. Clarisa se detuvo, tratando de identificar el origen del sonido. Miró a su alrededor y vio la puerta discreta que llevaba al ático. Estaba entreabierta, y por la rendija se escapaba una luz débil. Subió unos escalones, despacio, y llamó. Nadie respondió. Subió un poco más y se asomó. Lo que vio la dejó momentáneamente paralizada. 3 niñas pequeñas, sentadas en el suelo sucio, todavía en pijama, rodeadas de cajas viejas, y un desorden que no combinaba con el resto de la casa. La miraron con una mezcla de miedo y curiosidad. Eran trillizas, eso era obvio por sus rostros idénticos, pero el estado en que se encontraban era impactante.
Las pijamas estaban descoloridas y les quedaban pequeñas, dejando los tobillos al descubierto. El cabello estaba despeinado, sin los moños o pasadores que las niñas de esa edad suelen usar. El ambiente a su alrededor era inadecuado para cualquier niño, y mucho más para tres. Clarisa sintió que se le encogía el corazón, pero mantuvo una expresión neutra, sabiendo que asustar a las niñas no ayudaría. Sonrió y se presentó. Dijo que era la nueva empleada y que estaba allí para ayudar con la casa. Las niñas no dijeron nada al principio. Solo se miraron entre ellas como si estuvieran decidiendo si podían confiar en esa extraña. Fue Sofía quien finalmente habló, con voz bajita, preguntando si se quedaría mucho tiempo. Clarisa respondió que esperaba que sí, que le gustaba trabajar en casas donde podía marcar la diferencia. Elena gritó desde abajo, llamando a Clarisa y rompiendo el momento. Ella bajó rápidamente, pero no sin antes lanzar una última mirada a las tres niñas que permanecían acurrucadas en ese ático. Su mente ya estaba trabajando, procesando lo que había visto, comparándolo con los cientos de casas donde había trabajado. Algo estaba profundamente mal allí. Durante los días siguientes, Clarisa observó en silencio. Notó que las niñas bajaban temprano para ir a la escuela, preparando sus propios almuerzos con lo poco que encontraban. Vio a Elena gritarles por dejar migajas en la mesa, pero nunca ofreciéndoles ayuda, ni siquiera un «buenos días» cariñoso. Se dio cuenta de que por la noche, cuando volvían de la escuela, subían directamente al ático, cargando mochilas pesadas, y allí se quedaban hasta la hora de dormir, rara vez bajando a cenar, porque muchas veces no había nada preparado. Clarisa comenzó a dejar porciones extra de comida en recipientes en el refrigerador, estratégicamente colocados donde las niñas pudieran alcanzarlos. Preparaba sándwiches nutritivos y los dejaba en la charola del desayuno, aun sabiendo que Elena no los comería. Comenzó a lavar y planchar la ropa de las niñas con especial cuidado, remendando rasgaduras e intentando dejarlas lo más presentables posible. Las trillizas notaron los pequeños gestos y comenzaron a confiar en Clarisa. Bajaban a la cocina cuando sabían que estaba sola y platicaban en voz baja, contándole sobre la escuela, sobre cuánto extrañaban a sus papás, sobre las pesadillas que tenían. Clarisa escuchaba todo con el corazón roto a cada relato, pero manteniendo la compostura. Sabía que reaccionar con demasiada emoción podría asustar a las niñas o, peor aún, alertar a Elena de que algo estaba cambiando. Una noche, unas 3 semanas después de empezar a trabajar allí, Clarisa estaba terminando de limpiar la cocina cuando escuchó un llanto proveniente del piso de arriba. No era un llanto cualquiera. Era un sollozo profundo, desesperado, de alguien que ya no aguanta más cargar un peso. Subió despacio y encontró la puerta del ático entreabierta. Elena había salido a cenar con amigas, como hacía casi todas las noches, dejando a las niñas solas. Clarisa empujó la puerta y entró. Las tres estaban despiertas, sentadas en círculo, abrazadas. Laura lloraba desconsoladamente. Sofía intentaba consolarla, pero también tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, y Beatriz solo sostenía las manos de sus hermanas, con esa mirada vacía de quien ya no tiene más fuerzas. Cuando vieron a Clarisa, intentaron recomponerse secándose rápidamente las lágrimas, pero era demasiado tarde. Clarisa se sentó en el suelo con ellas, sin pedir permiso, y abrió los brazos. Las tres se lanzaron a su regazo simultáneamente, y allí, en ese ático frío y sucio, lloraron todo lo que habían guardado. Lloraron por los papás que no sabían si volverían, por la casa que ya no era un hogar, por la infancia que les estaban robando, por el hambre que sentían, por el frío de las noches, por las pesadillas, por la soledad. Clarisa las arrulló, canturreando en voz baja una canción que solía cantar a sus propios hijos cuando eran pequeños. Esperó hasta que cada una se calmara, hasta que sus respiraciones se normalizaran. Entonces, con voz firme pero gentil, hizo una promesa. Dijo que aún no sabía cómo, pero que haría que aquello terminara. Que ellas eran niñas, que merecían amor y cuidado, y que alguien tenía que defender a los pequeños cuando los grandes fallan.
Si estuvieras en el lugar de Clarisa, ¿habrías ayudado a las niñas o habrías hecho otra cosa? Cuéntanos en los comentarios. Esa noche, después de que las niñas finalmente se durmieron, Clarisa bajó las escaleras con el corazón apesadumbrado y la mente decidida. Sabía que ser testigo de esa situación y no hacer nada la convertiría en cómplice. Pero también sabía que debía ser estratégica. No podía simplemente presentar una denuncia sin pruebas. Elena era la tía legal, tenía todos los documentos en orden, y Clarisa era solo una empleada doméstica que podría ser desacreditada fácilmente. Comenzó a planear. Al día siguiente, cuando Elena salió a una de sus largas sesiones de spa, Clarisa tomó su viejo celular y empezó a tomar fotos. Fotografió el ático en detalle, mostrando las colchonetas delgadas en el suelo sucio, las paredes con moho, las cajas polvorientas sirviendo de muebles improvisados. Fotografió el refrigerador casi vacío. Fotografió la ropa de las niñas, pequeña y remendada. Fotografió todo lo que pudiera servir como evidencia de negligencia. Pero Clarisa sabía que necesitaba más. Necesitaba entender toda la historia, saber exactamente qué había pasado con los padres y por qué Elena actuaba de esa manera. Comenzó a hacer preguntas discretas a las niñas, siempre cuando estaban solas. Le contaron sobre el accidente, sobre cómo sus papás llevaban mucho tiempo en el hospital, sobre cómo la tía prometió cuidarlas, pero luego cambió por completo. Clarisa se dio cuenta de que había capas en esa situación que aún no comprendía. Y una noche, accidentalmente, descubriría algo que lo cambiaría todo. Clarisa siempre había sido una mujer de intuición aguda. 52 años viviendo, observando a la gente, trabajando en casas ajenas, le habían enseñado a leer entre líneas, a percibir cuando algo no encajaba. Y en esa casa muchas cosas no encajaban. Elena tenía todos los documentos legales, era la tía de las niñas, pero su conducta era la de alguien que veía a las niñas como obstáculos y no como una responsabilidad. Eso ya era suficientemente grave. Pero Clarisa sentía que había algo más, una pieza del rompecabezas que aún no había encontrado. Comenzó a prestar atención a detalles que antes parecían insignificantes. Las conversaciones telefónicas de Elena, por ejemplo. La mujer hablaba en voz alta, sin importarle si alguien la escuchaba, probablemente porque pensaba que Clarisa era solo una empleada sin importancia, alguien que no representaba una amenaza. Clarisa, sin embargo, tenía oídos atentos y una memoria aguda. Captaba frases sueltas, nombres mencionados, comentarios que parecían inocentes, pero que, al juntarlos, formaban un cuadro preocupante. Elena hablaba frecuentemente sobre planes futuros, sobre inversiones que haría, sobre la casa que compraría cuando tuviera acceso total a los recursos. A Clarisa le extrañaban esas conversaciones. Si Elena estaba allí solo temporalmente, cuidando de sus sobrinas hasta que sus padres se recuperaran, ¿por qué hablaba como si esa situación fuera permanente? ¿Por qué planeaba cambios tan profundos en su vida, usando dinero que no era suyo? Una tarde, mientras limpiaba la oficina que Elena había transformado en su espacio personal, Clarisa encontró documentos esparcidos sobre el escritorio. Normalmente no miraría, respetaba la privacidad de sus patrones, pero algo llamó su atención. Eran papeles del hospital, informes médicos sobre Ricardo y Mariana. Clarisa leyó rápidamente, su corazón acelerándose con cada línea. La pareja estaba estable, pero sin pronóstico de despertar. Los médicos usaban términos técnicos que ella no entendía completamente, pero el mensaje general era claro. La situación era indefinida, podría durar meses, años o volverse permanente. También había documentos legales sobre la custodia de las niñas, poderes notariales que Elena había conseguido para administrar los bienes de la familia durante la incapacidad de su hermano, e incluso borradores de cartas a abogados consultando sobre cómo proceder si la situación se volvía irreversible. Clarisa fotografió todo discretamente con su celular. No sabía exactamente qué haría con esa información, pero su instinto le decía que era importante. Los días se convirtieron en semanas,
y Clarisa continuaba su rutina, manteniendo las apariencias de una empleada común mientras documentaba todo, pero sabía que necesitaba algo más concreto, algo que no dejara dudas sobre las verdaderas intenciones de Elena. La oportunidad llegó una noche fría de junio, cuando el invierno en la Ciudad de México mostraba su cara más severa. Clarisa se había quedado hasta más tarde, porque Elena le había pedido que preparara la casa para recibir a unas visitas al día siguiente. Eran casi las 10 de la noche cuando finalmente terminó y se preparaba para irse. Estaba en el pasillo de la planta baja, tomando su bolso, cuando escuchó la voz de Elena viniendo de su recámara en el piso de arriba. La puerta estaba entreabierta y la voz resonaba en el pasillo silencioso. Clarisa se detuvo. Sabía que no debía escuchar, que era una invasión de la privacidad, pero algo en la urgencia de la voz de Elena la hizo subir unos escalones, posicionándose en un punto donde podía oír pero no ser vista. Elena estaba al teléfono, y por el tono, parecía ser una conversación importante. Clarisa reconoció ese tono. Era el mismo que la mujer usaba cuando hablaba de asuntos que consideraba confidenciales. Elena caminaba por la recámara mientras hablaba, sus pasos pesados resonando en el piso de madera. Parecía ansiosa, la voz oscilando entre la frustración y algo que Clarisa identificó como una expectativa sombría. Se estaba quejando con quienquiera que estuviera al otro lado de la línea sobre cómo la situación se estaba prolongando más de lo que esperaba. Hablaba de los 2 años que ya habían pasado, de cómo estaba segura de que no tardaría mucho más, que pronto todo estaría resuelto y podría seguir con sus planes. Clarisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que Elena hablaba de su hermano y su cuñada estaba desprovista de cualquier emoción positiva. No había preocupación genuina, no había esperanza de recuperación, solo había una especie de impaciencia, como si estuviera esperando algo inevitable que tardaba en suceder. Pero fue lo que vino después lo que congeló a Clarisa en su lugar. Elena comenzó a hablar sobre el accidente. Su voz se hizo más baja, más cuidadosa, pero Clarisa aún podía oír cada palabra. Mencionó a un mecánico, alguien llamado Rogelio, y cómo había sido astuta al buscarlo meses antes de que ocurriera el accidente. Dijo que lo hizo parecer casual, solo pidiendo una revisión del coche de su hermano como regalo, algo para garantizar la seguridad de la familia. Lo que nadie sabía era que ella le había instruido a ese mecánico que hiciera un ajuste especial, algo que no se notaría de inmediato, pero que podría causar problemas serios en la carretera. Clarisa tuvo que sostenerse de la pared para no tambalearse. Las palabras que oía eran una confesión. Elena estaba admitiendo que había manipulado el coche, que había provocado el accidente que puso a Ricardo y Mariana en ese estado. No fue una casualidad, no fue mala suerte, fue planeado, fríamente calculado por una hermana movida por la envidia y la ambición. Elena continuó hablando, pareciendo aliviada de poder desahogarse con alguien. Dijo que nunca imaginó que tendría el valor de hacer algo así, pero que la oportunidad era demasiado perfecta para desperdiciarla. Con su hermano fuera del camino, ella tendría acceso a todo lo que siempre había envidiado: la casa, el dinero, el respeto. ¿Y las niñas? Bueno, eran solo un inconveniente temporal. Tan pronto como lograra consolidar su control sobre el patrimonio, encontraría una forma de deshacerse de ellas, tal vez enviándolas a algún internado lejano o dándolas en adopción con documentos falsificados. La sangre de Clarisa hervía en sus venas. Sus manos temblaban mientras, con movimientos cuidadosos, sacaba su celular del bolsillo. Logró activar la grabadora de voz y posicionó el aparato de forma que captara la conversación. Se quedó allí por otros 10 minutos, grabando cada palabra, cada confesión que Elena hacía con la tranquilidad de quien se cree segura, protegida por el silencio y su propia audacia. Cuando Elena finalmente colgó el teléfono, Clarisa bajó las escaleras en silencio, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos en la casa podían oírlo. Salió por la puerta principal, respiró el aire frío de la noche y tuvo que apoyarse en el muro del condominio por unos segundos.
Las piernas le temblaban, la mente le daba vueltas. ¿Qué hacer con esa información? ¿Cómo actuar? Una cosa era documentar negligencia, otra, completamente diferente, era tener evidencia de que se había cometido un crimen grave. Clarisa volvió a su casa, un pequeño departamento en la colonia Coyoacán, y no pudo dormir en toda la noche. Se quedó escuchando una y otra vez la grabación, asegurándose de que fuera lo suficientemente clara, de que las palabras de Elena fueran inconfundibles. Pensó en las 3 niñas durmiendo en ese ático frío, sin saber que la tía que las cuidaba era responsable de que hubieran perdido a sus padres. Pensó en Ricardo y Mariana, inconscientes en ese hospital, víctimas de su propia hermana de sangre. Al amanecer, Clarisa tenía un plan. Sabía que no podía simplemente ir a la policía con una grabación hecha sin autorización. Había cuestiones legales complicadas en eso, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Esas niñas necesitaban ayuda inmediata, y sus padres merecían justicia. Debía ser estratégica, reunir todas las evidencias de forma que construyeran un caso sólido. En los días siguientes, Clarisa continuó trabajando en la casa como si nada hubiera pasado. Elena no sospechaba nada. Continuaba su rutina de lujos pagados con dinero ajeno y negligencia con sus sobrinas. Clarisa, sin embargo, era diferente. Cada gesto ahora tenía un propósito. Comenzó a anotar todo en un pequeño cuaderno que mantenía escondido en su bolso. Horarios en que Elena salía y dejaba a las niñas solas. Días en que no había comida adecuada en la casa. Ocasiones en que las niñas eran tratadas con rudeza o crueldad emocional. Platicó más con las trillizas, con cuidado de no asustarlas, pero extrayendo información sobre cómo era la vida antes del accidente. Hablaban de sus papás con ojos brillantes, de la casa llena de amor, de los juegos en el parque, de los abrazos antes de dormir. En contraste, describían la vida actual, el miedo constante, el hambre, el frío, la soledad. Clarisa grababa estas conversaciones también, siempre con el permiso inocente de las niñas, que no entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero confiaban en esa mujer amable que había entrado en sus vidas. Clarisa también comenzó a informarse sobre los derechos de los niños, sobre cómo funcionaba el sistema de protección, sobre a dónde debía llevar sus evidencias. Buscó discretamente a un abogado que ofrecía consultas gratuitas en 1901, una organización no gubernamental del barrio donde vivía. Sin revelar nombres aún, explicó la situación hipotética y preguntó cuál sería el mejor camino. El abogado la orientó a buscar tanto al DIF como a la delegación, con todas las pruebas posibles, incluyendo la grabación que, aunque podría tener problemas legales en otros contextos, serviría como evidencia fuerte en casos de protección de menores. Clarisa también tomó una decisión importante. Necesitaba saber más sobre el accidente en sí, sobre el tal mecánico Rogelio que Elena había mencionado. Comenzó a hacer preguntas discretas en el condominio. Platicó con el portero, un señor simpático llamado don Antonio, que llevaba allí más de 10 años y conocía a toda la familia Morales. Él confirmó que siempre habían sido personas maravillosas, que las niñas eran la alegría del edificio y que el accidente había conmocionado a todos. Cuando Clarisa mencionó casualmente sobre el mantenimiento de los coches, don Antonio comentó que Ricardo siempre llevaba su auto al mismo taller, uno de confianza en el barrio, pero que meses antes del accidente, su hermana apareció diciendo que quería regalarle una revisión completa y recomendó otro taller de un conocido de ella. A don Antonio le pareció extraño en ese momento, porque Ricardo era metódico con esas cosas, pero acabó aceptando porque era un regalo de su hermana. Aquello confirmaba la historia. Clarisa pidió el nombre del taller y don Antonio, sin sospechar nada, le dio la información. Era un pequeño taller mecánico en la zona norte de la ciudad, algo alejado, no el tipo de lugar que alguien como Ricardo buscaría. Clarisa anotó la dirección, pero no fue hasta allí. Sabía que sería peligroso, que podría alertar a las personas equivocadas. Esa información sería útil para la policía, no para que ella investigara sola. Mientras reunía evidencias,
Clarisa continuaba cuidando de las niñas de la mejor manera posible dentro de las limitaciones que tenía. Preparaba comidas nutritivas y las dejaba escondidas para ellas. Lavaba su ropa con un cariño extra, platicaba con ellas siempre que podía, ofreciéndoles el afecto que faltaba en sus vidas. Laura, Sofía y Beatriz comenzaron a verla no solo como la empleada, sino como una figura materna, alguien en quien podían confiar en medio del caos en que se habían convertido sus vidas. Una noche, cuando Clarisa subió al ático para llevarles un refrigerio, encontró a Beatriz dibujando en un papel viejo. La niña, que había dejado de dibujar meses atrás según le había contado Sofía, estaba haciendo un dibujo simple, pero cargado de significado. Mostraba 4 figuras, 3 pequeñas y una más grande. Las 3 pequeñas estaban de la mano con la figura grande. Cuando Clarisa preguntó quiénes eran, Beatriz respondió con sencillez: «Somos nosotras 3 y tú, la señora que no nos abandonó». Clarisa tuvo que salir de allí rápidamente, con los ojos llorosos, antes de que las niñas la vieran llorar. En ese momento, sentada en la escalera que llevaba al ático, hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que costara, sacaría a esas niñas de allí. Les daría la oportunidad de volver a ser niñas, de tener una vida digna, de reencontrarse con sus padres, o si eso no era posible, de al menos tener un futuro mejor que ese presente sombrío. Pasó una semana más reuniendo los últimos detalles. Ahora tenía un expediente completo. Fotografías del ático y de las condiciones en que vivían las niñas, videos cortos mostrando la falta de comida adecuada, anotaciones detalladas sobre la negligencia de Elena, relatos grabados de las propias niñas describiendo su día a día, y la pieza central, la grabación de la conversación telefónica donde Elena confesaba haber manipulado el accidente. Un lunes por la mañana, cuando Elena salió a otro de sus compromisos frívolos, Clarisa se armó de valor. Tomó su celular y llamó al DIF. Explicó la situación. Dijo que tenía pruebas, que 3 niñas estaban en riesgo. La operadora, una mujer de voz firme pero amable, dijo que enviarían un equipo antes de que terminara el día. Clarisa entonces llamó a la delegación más cercana y repitió la información, enfatizando la parte sobre la posible manipulación del accidente. El comandante que la atendió, un hombre llamado Marcelo Fernández, pareció interesado y dijo que investigaría. Clarisa sabía que había cruzado un punto sin retorno. Cuando Elena descubriera que ella había hecho esas denuncias, probablemente la despediría en el acto. Pero eso ya no importaba. Algunas cosas eran más grandes que conservar un empleo. Algunas batallas valían cualquier sacrificio. Esa tarde, mientras preparaba la cena que sabía que Elena comería sola, mientras las niñas se quedarían con las sobras, Clarisa escuchó sonar el timbre. Su corazón se aceleró. Fue a abrir y se encontró con 2 trabajadoras sociales del DIF y un policía uniformado. Se presentaron y pidieron hablar con la responsable de la casa. Elena, que estaba en su recámara arreglándose para salir de nuevo, bajó irritada, queriendo saber qué estaba pasando. La conversación que siguió fue tensa. Las trabajadoras sociales explicaron que habían recibido una denuncia sobre posible negligencia con 3 menores que vivían allí. Elena intentó mantener la compostura, negándolo todo con vehemencia, diciendo que sus sobrinas estaban bien cuidadas, que quienquiera que hubiera hecho esa denuncia estaba mintiendo. Pero cuando las trabajadoras sociales pidieron ver dónde dormían las niñas, Elena dudó. Intentó inventar excusas sobre remodelaciones, sobre cambios temporales, pero su voz fallaba. Clarisa, que estaba en la cocina observando todo, dio un paso al frente. Con voz firme se ofreció a mostrarles el ático. Elena le lanzó una mirada de odio puro, pero no podía detenerla frente a las autoridades. La comitiva subió las escaleras rechinantes, y cuando abrieron la puerta del ático y vieron a 3 niñas acurrucadas en ese espacio miserable, el silencio fue ensordecedor. Las trabajadoras sociales se miraron entre sí, horrorizadas. El policía tomó su radio y pidió refuerzos.
Elena intentó explicarse, pero sus palabras sonaban vacías ante la evidencia física. Las niñas, asustadas por todos esos extraños, se abrazaron unas a otras hasta que Clarissa subió y se arrodilló a su lado, susurrando que todo estaba bien, que esas personas estaban allí para ayudar. Fue entonces cuando llegó el comandante Marcelo Fernández. Se había tomado en serio la denuncia sobre el accidente y venía acompañado de un investigador. Cuando Clarissa le entregó la grabación, explicando las circunstancias en que fue hecha, el comandante escuchó con creciente atención. La voz de Elena en la grabación era clara, la confesión explícita. Le pidió que los acompañara para rendir declaración, y aunque no podía arrestarla inmediatamente, basándose solo en esa grabación, iniciaría una investigación completa. Elena se dio cuenta en ese momento de que su castillo de naipes se estaba derrumbando. Intentó argumentar, amenazar, pero los documentos que Clarissa había fotografiado, sumados a la grabación y al estado en que se encontraban las niñas, pintaban un cuadro inequívoco. Fue llevada a declarar mientras las trabajadoras sociales se encargaban de sacar a las niñas de ese ambiente de inmediato. Laura, Sofía y Beatriz no entendían completamente lo que estaba pasando. Preguntaban si iban a ver a sus papás, si volverían a casa. Clarissa abrazó a las tres, prometiendo que sí, que pronto todo estaría bien. Las trabajadoras sociales, conmovidas por la escena, permitieron que Clarissa las acompañara al albergue temporal donde se quedarían mientras la situación se resolvía. No era lo ideal, pero era infinitamente mejor que ese ático. Esa noche, Clarissa volvió a su departamento exhausta pero aliviada. Había hecho lo correcto. No sabía exactamente qué pasaría a continuación, pero sabía que esas tres niñas ahora tenían una oportunidad, y en algún lugar, en un hospital, dos padres que luchaban por volver también tendrían su historia contada. Y tal vez, solo tal vez, la justicia prevalecería. Mientras la tormenta se formaba, en la vida de Elena, a 200 kilómetros de allí, en un importante hospital en la Ciudad de México, algo extraordinario comenzaba a suceder. Ricardo Morales, que había pasado 2 años en un profundo estado de inconsciencia, comenzó a presentar sutiles signos de cambio. Fueron pequeños movimientos al principio, casi imperceptibles. Un temblor en los dedos cuando la enfermera ajustaba su posición. Una respuesta refleja cuando alguien encendía la luz fuerte del cuarto. Los médicos, cautelosamente optimistas, aumentaron los estímulos. Pusieron música que la familia había dicho que era su favorita. Le hablaban de sus hijas, de Mariana, de la vida que lo esperaba afuera. La neuróloga responsable del caso, la doctora Fernanda Ramírez, era una mujer experimentada que ya había visto recuperaciones improbables y también pérdidas devastadoras. No le gustaba dar falsas esperanzas, pero algo en ese paciente la intrigaba. Ricardo estaba luchando. Incluso inconsciente, su cuerpo daba señales de que quería volver. Los estudios mostraban una creciente actividad cerebral, ondas que indicaban procesamiento de información. Era como si, en el fondo, estuviera tratando de encontrar el camino de regreso. Mariana, en la cama de al lado, comenzó a responder también. Primero fueron pequeños movimientos oculares, luego respiraciones más profundas sin la necesidad total del ventilador mecánico. El equipo médico trabajaba en sincronía, ajustando medicamentos, haciendo fisioterapia pasiva, estimulando los sentidos. Cada pequeña victoria era celebrada discretamente. Cada avance significaba que la esperanza no era en vano. Fue en una mañana nublada de julio, 2 años y 3 meses después del accidente, que Ricardo finalmente abrió los ojos. La enfermera que estaba en el cuarto ajustando el suero casi dejó caer la tabla cuando lo vio. Se acercó rápidamente llamándolo por su nombre, y por primera vez en todo ese tiempo, él respondió. Aún no con palabras. Su garganta estaba demasiado débil para eso, pero con un parpadeo deliberado. Estaba consciente. Estaba de vuelta. La noticia se extendió por el hospital como un milagro. La doctora Ramírez corrió al cuarto y realizó una serie de pruebas preliminares. Ricardo estaba confundido, desorientado, pero respondía. Reconocía rostros
Entendía órdenes simples, intentaba comunicarse. Su primer intento de hablar fue un susurro ronco que la médica tuvo que inclinarse para escuchar. «Mariana», dijo, y luego, con un esfuerzo visible, «mis niñas». El equipo le explicó cuidadosamente que Mariana estaba allí, en el cuarto de al lado, también recuperándose. En cuanto a las 1900 niñas, le dijeron que estaban a salvo, siendo cuidadas, y que pronto lo sabría todo. Ricardo intentó levantarse, pero su cuerpo, débil después de tanto tiempo inmóvil, no obedecía. La frustración en sus ojos era palpable, pero los médicos lo calmaron. Le explicaron que llevaría tiempo, que necesitaría fisioterapia intensiva, que su recuperación sería gradual pero posible. 3 días después, fue el turno de Mariana. Despertó de forma más suave, abriendo los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño profundo pero natural. Lo primero que vio fue el rostro de Ricardo proyectado en una tableta que sostenía la enfermera. Estaba vivo, estaba despierto, la estaba esperando. Las lágrimas corrieron por el rostro de Mariana antes de que pudiera procesar completamente dónde estaba o cuánto tiempo había pasado. La rehabilitación de ambos fue intensa. Ricardo tuvo que reaprender a caminar, sus músculos atrofiados quejándose con cada movimiento. Mariana enfrentó desafíos similares, además de lidiar con la memoria fragmentada de los momentos previos al accidente. Pero lo que los movía era más fuerte que cualquier dolor físico. Eran sus hijas. En cada sesión de fisioterapia, en cada ejercicio doloroso, pensaban en Laura, Sofía y Beatriz. Necesitaban volver por ellas. Fue solo después de 2 semanas, cuando ambos estaban mínimamente estables y conscientes, que los médicos consideraron apropiado contarles toda la verdad. Llamaron a una trabajadora social experimentada para que estuviera presente, y con cuidado y empatía revelaron no solo que habían estado en coma por más de 2 años, sino también lo que había sucedido con sus hijas en ese período. Ricardo y Mariana escucharon en un silencio creciente de horror cómo Elena había asumido la custodia, las condiciones en que vivían las niñas, la negligencia emocional y física. Cuando llegaron a la parte de la grabación, sobre cómo la propia hermana de Ricardo había manipulado el accidente, el hombre se quebró. Lloró como no lo hacía desde niño, un llanto profundo de traición, de dolor, de culpa por no haber protegido a sus hijas. Mariana le tomó la mano con toda la fuerza que pudo reunir. Ella también lloraba, pero había algo más en sus ojos: determinación, furia maternal. Sus hijas habían sufrido durante 2 años, pero seguían vivas, seguían luchando, y ella haría lo que fuera necesario para traerlas de vuelta y reconstruir lo que se había roto. Los médicos explicaron que las niñas estaban a salvo ahora en un albergue temporal de calidad, siendo cuidadas por profesionales mientras la justicia seguía su curso. Que la mujer responsable de todo, Clarisa, había salvado a las 3 y estaba siguiendo el caso de cerca. Ricardo pidió conocerla de inmediato, pero los médicos fueron firmes. Primero necesitaba recuperarse más. Pronto, muy pronto, habría tiempo para todo. Mientras tanto, la investigación sobre Elena avanzaba rápidamente. El comandante Marcelo Fernández era conocido por su tenacidad, y ese caso había tocado incluso su corazón endurecido por años de servicio. La grabación que Clarisa había hecho fue analizada por peritos que confirmaron su autenticidad. El mecánico Rogelio fue localizado y, bajo la presión de la investigación y las crecientes evidencias, confesó todo. Sí, Elena lo había buscado meses antes del accidente. Le había pagado una generosa suma para que hiciera ajustes discretos en el sistema de frenos y en la dirección del coche de Ricardo. Nada muy obvio, solo lo suficiente para que en una situación de carretera más exigente el vehículo pudiera fallar. Rogelio, motivado por el dinero y la promesa de que nadie lo descubriría, había aceptado. Ahora, arrepentido y aterrorizado por las consecuencias legales, entregaba cada detalle de la trama. Elena fue formalmente acusada. Sus abogados intentaron argumentar,
pero las evidencias eran abrumadoras. La grabación, el testimonio de Rogelio, los documentos financieros que mostraban las transferencias sospechosas y principalmente el estado en que se encontraron a las niñas. Elena enfrentaría no solo cargos relacionados con el accidente, sino también por negligencia grave y apropiación indebida de recursos. Su vida, construida sobre la envidia y la manipulación, se desmoronaba piedra por piedra. Las niñas en el albergue no entendían completamente lo que estaba sucediendo. Clarisa las visitaba casi a diario, llevándoles pequeños regalos, dibujando con ellas, respondiendo a sus infinitas preguntas sobre cuándo podrían ver a sus papás. La verdad era que nadie lo sabía con certeza. Ricardo y Mariana estaban mejorando, pero el proceso era lento y había protocolos que seguir. Fue Laura quien, en una de esas visitas, preguntó directamente: ¿Crees que papá y mamá todavía se acuerdan de nosotras? ¿Nos van a reconocer? Clarisa tomó las manitas temblorosas de la niña y respondió con toda la certeza que tenía. Los papás nunca olvidan a sus hijos. No importa cuánto tiempo pase, no importa lo que suceda. El amor entre padres e hijos es más grande que cualquier coma, cualquier distancia, cualquier cosa. Pasaron otras 6 semanas. Ricardo y Mariana hicieron progresos notables. Él ya podía caminar con apoyo. Ella había recuperado casi toda su movilidad. La memoria de ambos se estaba consolidando. Los agujeros negros se llenaban con paciencia y terapia. Los médicos consideraron que estaban listos para lo más importante: el reencuentro con sus hijas. El encuentro fue cuidadosamente planeado. Ocurriría en el propio hospital, en una sala especial reservada para ocasiones así. Clarisa llevaría a las niñas. Ricardo y Mariana estarían sentados, esperando, con un equipo de psicólogos cerca por si se necesitaba apoyo emocional. Todos sabían que sería intenso, que 2 años eran una eternidad en la vida de niñas de 8 años, que habría extrañeza, tal vez miedo. En la mañana señalada, Clarisa vistió a las 3 niñas con ropa nueva que había comprado con su propio sueldo. Les peinó el cabello con cariño, les puso moños que Laura, Sofía y Beatriz no usaban desde hacía tanto tiempo. Les explicó por 10ª vez que verían a sus papás, que todo estaría bien, que era seguro estar felices. Las niñas eran una mezcla de euforia y terror. ¿Y si sus papás no las reconocían? ¿Y si estaban diferentes? ¿Y si todo era un sueño? Cuando la puerta de la sala se abrió, el tiempo pareció detenerse. Ricardo y Mariana estaban sentados, uno al lado del otro, tomados de la mano, visiblemente nerviosos. Estaban más delgados, con las marcas del tiempo difícil, pero sus ojos brillaban con esa luz familiar. Las niñas se detuvieron en la entrada, congeladas. 2 años son mucho tiempo, los rostros cambian, los recuerdos pueden engañar. Fue Mariana quien rompió el silencio. Con voz entrecortada las llamó: Laura, Sofía, Beatriz, como si estuviera contando sus mayores tesoros, y entonces abrió los brazos, y algo dentro de las 3 niñas se rompió. Corrieron como nunca lo habían hecho, tropezando, llorando, gritando: «¡Papá! ¡Mamá!», en una explosión de emoción pura. El abrazo que siguió fue indescriptible. 6 cuerpos entrelazados, lágrimas mezclándose, manos aferrándose a la ropa, al cabello, a los rostros, como si necesitaran confirmar que aquello era real. Ricardo besaba las frentes de sus hijas repetidamente, susurrando disculpas por haber tardado tanto, por no haber estado allí. Mariana solo lloraba y reía al mismo tiempo, inhalando el olor infantil que nunca había olvidado, ni siquiera en las profundidades del coma. Las niñas hablaban todas, al mismo tiempo, contando sobre la escuela, sobre lo que habían aprendido, sobre lo fuertes que habían sido. Laura dijo que nunca dejó de creer que volverían. Sofía mostró dibujos que había hecho y guardado para mostrarles. Beatriz simplemente se acurrucó en el regazo de su papá y no se movió de allí, como si temiera que desapareciera de nuevo. Clarisa observaba desde lejos, secándose discretamente sus propias lágrimas. Los psicólogos presentes también estaban conmovidos. Ese era el tipo de momento
que les recordaba a todos por qué hacían lo que hacían, por qué era importante luchar, creer, no rendirse. Cuando finalmente la intensidad inicial pasó y todos lograron calmarse un poco, Ricardo y Mariana se fijaron en Clarisa. Las trabajadoras sociales ya les habían contado quién era, lo que había hecho, cómo había salvado a las niñas. Ricardo intentó levantarse para ir hacia ella, pero Clarisa hizo un gesto diciendo que no era necesario. Ella comenzó a despedirse, pensando que su misión había terminado allí, pero Mariana la llamó. Con voz firme a pesar de las lágrimas, le pidió que se acercara. Cuando Clarisa estuvo cerca, Mariana tomó su mano. No había palabras suficientes para agradecer a alguien que salvó a tus hijos, que arriesgó su propio empleo y seguridad para hacer lo correcto. Pero lo intentó. Dijo que Clarisa no era solo una heroína, era un ángel que apareció cuando más lo necesitaban. Ricardo completó, diciendo que ella siempre sería parte de esa familia, no por obligación, sino por elección, por amor, por el lazo indestructible que se forma cuando alguien protege lo que más quieres. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Ricardo y Mariana continuaron la fisioterapia, ahora aún más motivados por la presencia de sus hijas que los visitaban a diario. Hubo conversaciones difíciles, momentos en que las niñas necesitaron desahogarse sobre los 2 años de sufrimiento, pero siempre con el apoyo de profesionales y el amor incondicional de sus padres. Elena fue juzgada y declarada culpable. La sentencia fue severa, reflejando la gravedad de sus actos. Perdió todo lo que tanto había deseado: la libertad, el acceso al patrimonio de su hermano y principalmente la oportunidad de ser perdonada algún día por su familia. Ricardo, en una de las visitas al juzgado durante el proceso, se encontró brevemente con su hermana. Ella intentó disculparse, pero las palabras sonaron vacías. Él solo dijo que esperaba que encontrara alguna forma de paz consigo misma, porque él y su familia seguirían adelante sin ella. 3 meses después del reencuentro, Ricardo y Mariana recibieron el alta médica. Aún tendrían seguimiento, pero podían volver a casa. La casa, sin embargo, necesitaba cambios. Decidieron mudarse, empezar en un lugar nuevo, sin los recuerdos sombríos de esos 2 años. Compraron una acogedora casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, con un jardín espacioso donde las niñas podían jugar. Y Clarisa no volvió a ser solo una empleada doméstica en ningún otro lugar. Ricardo y Mariana la invitaron a vivir con ellos, no como empleada, sino como parte de la familia. Tenía su propia recámara, participaba en las decisiones, en las celebraciones, en las rutinas. Las niñas la llamaban tía Clarisa, y el amor era genuino de ambos lados. La vida se fue reconstruyendo poco a poco. Laura volvió a ser la líder juguetona, organizando juegos en el jardín y defendiendo a sus hermanas en la escuela. Sofía redescubrió el placer de dibujar, ahora con lápices de colores nuevos y papel de calidad, creando mundos coloridos que decoraban toda la casa. Beatriz se destacaba en los estudios, su inteligencia floreciendo ahora que tenía el ambiente seguro y amoroso que merecía. Ricardo volvió gradualmente a los negocios, pero con una perspectiva completamente diferente. El dinero era importante, sí, pero solo tenía valor cuando se usaba para crear momentos, para proteger a quienes amas, para hacer el bien. Mariana retomó la arquitectura, pero ahora con un enfoque en proyectos sociales, creando espacios bonitos y funcionales para comunidades necesitadas. Los viernes por la noche, la familia se reunía en la sala. Ricardo tocaba la guitarra, Mariana cantaba, las niñas bailaban, y Clarisa observaba sonriendo, con el corazón lleno de gratitud por haber seguido su conciencia en aquel día decisivo. Cenaban juntos, riendo a carcajadas, contando historias, planeando el futuro. El ático frío y la casa vacía eran ahora solo recuerdos lejanos, lecciones sobre la importancia de no rendirse, de luchar por lo que es correcto, de creer que la luz siempre vuelve, incluso después de la oscuridad más profunda. Ricardo miraba a Mariana, a las 3 hijas que casi había perdido, a Clarisa que las había salvado, y sentía un amor tan intenso que casi dolía.
Ya no tenía 2 años de sus vidas. Ese tiempo estaba perdido para siempre. Pero tenía el ahora. Tenía cada amanecer, cada abrazo, cada risa. Y eso, había aprendido de la manera más difícil posible, era todo lo que realmente importaba. La familia Morales había sobrevivido a lo peor que la ambición y la maldad humana podían ofrecer. Habían atravesado la oscuridad, el miedo, la separación. Pero del otro lado, encontraron no solo el uno al otro, sino también la certeza de que el amor verdadero no duerme, no se rinde, no se da por vencido. Solo espera, paciente y feroz, el momento adecuado para renacer e iluminar de nuevo todo a su alrededor. Y mientras las risas resonaban en la nueva casa esa noche de viernes, en algún lugar otras historias se desarrollaban, otras familias luchaban sus propias batallas, pero en esa pequeña casa en la Ciudad de México, la esperanza había vencido. Y eso, en un mundo a menudo sombrío, era todo lo que necesitaban para creer que valía la pena seguir adelante. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Mariana y sus 3 niñas haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con el viaje de esta familia, con el valor de Clarisa, con la resiliencia de Laura, Sofía y Beatriz, hagan clic en el botón de me gusta. Suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta historia. ¿Fue la fuerza del amor familiar que resistió al coma? ¿La determinación de una mujer sencilla que se convirtió en heroína? ¿O la prueba de que la verdad siempre encuentra su camino, por más oculta que esté? Todos los días, traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que incluso en las situaciones más difíciles, la esperanza y el amor pueden transformar destinos. Los esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá sus emociones y los hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.